Amigos de la Jornada Morelos, nos encontramos con la senadora Patricia Mercado. Patricia, gracias por recibirnos. ¿Qué tal? Al contrario. De alguna manera, un gusto estar contigo, una mujer de lucha, de una trayectoria que independientemente de coincidencias o no, es indiscutible, lo cual celebramos por México. En este caso, tratando de darle coyuntura, me gustaría saber rápidamente tu experiencia en la Ciudad de México, cómo te enriquece en tu propósito político, en tu propósito de desarrollo personal. Pues mira, de mi segundo grupo de participación para alcanzar los derechos de las mujeres fue Mujeres Trabajadoras Unidas, Asociación Civil, ¿no? Yo fui además integrante de un sindicato muy potente en la ciudad a mis 20 años, 21 años, que fue el sindicato de Dina Renault. Fui dirigente sindical. Yo siempre cuento que éramos 90, ¿no? 89 hombres y yo a esa edad, ¿no? Una revisión muy importante del contrato colectivo y entonces pues finalmente una de las quizás objetivos, no sé si objetivos, pero experiencias que quería tener en la vida es, si yo alguna vez entraba a algún gobierno, quería ser la secretaria de Trabajo. Y se dieron las condiciones. Yo no conocía al doctor Mancera, él tampoco me conocía a mí, más bien se dieron las condiciones de que le fueron diciendo, porque él quiso una mujer en la Secretaría del Trabajo, y entonces me invitó, ¿no? Y para mí fue muy, muy importante. Creo que la Ciudad de México estaba como en el lugar 25 en términos de las políticas de empleo, las políticas de empleo en los diferentes estados, y terminamos en el número 5, ¿no? Yo decía, como la Ciudad de México, que es donde se generan más empleos, ¿no? Más empleos formales, digamos, con derechos y tal, ¿no? Es donde hay mayor inversión que en el resto del país, pues quiere decir que hay una mala como instrumentación y una mala comunicación entre los que generan empleo, entre los sindicatos y entre los propios funcionarios de la Secretaría del Trabajo, y efectivamente luego se logró, digamos, llegar a ese lugar, ¿no? Y así, digamos, diferentes cuestiones y finalmente, pues mi experiencia es la mejor. Y el doctor Mancera, digamos, una de las cosas que me gustó mucho de su forma de gobernar era, ustedes saben, hagan. En el momento que se equivoquen, pues yo entro, en el momento que yo vea algo, se los voy a plantear, pero hagan. Ustedes son los que saben hacer esas políticas. Entonces tenía como mucha manga ancha para poder tomar decisiones. Pues tuve 2 años más o menos y luego me fui a la Secretaría de Gobierno. Un crecimiento importante y la explicación que nos compartes, observo que definitivamente tu tema es el trabajo, el obrero, la clase trabajadora en general. En la actual legislatura, ¿de qué tamaño es el reto? ¿Va a haber oportunidad para que los trabajadores encuentren otra perspectiva que hoy no tienen? Absolutamente. Yo creo, y lo he dicho varias veces en tribuna, que esta legislatura, por lo menos la que a mí me toca en el Senado de la República, habemos muchos senadores que venimos senadores y senadoras que venimos de la práctica de organización sindical y que traemos esa agenda como una agenda importante. La primera iniciativa que se puso y que votamos, la primera iniciativa que votó el Senado ya como dictamen fue una reforma a la ley del Seguro Social y a la ley del ISSSTE para que las parejas del mismo sexo que ya son, digamos, reconocidas, ¿no? Independientemente de que no se haya legislado, pero ya la Corte planteó que son absolutamente legales y que se tienen que aceptar en todo el país, que las parejas del mismo sexo tuvieran seguridad social, ¿no? O sea, que no se les negara la seguridad social, que es un tema laboral, totalmente laboral, de derechos, digamos, ligado a una agenda, ¿no? que estaba ahí, una agenda de libertades, y me pareció eso muy importante. Para mí, yo me considero una mujer de izquierda, más socialdemócrata, digamos, donde las libertades y los derechos son al mismo tiempo, ¿no? La justicia social y los derechos y libertades son a la vez. No es primero la justicia social, primero comemos y después vemos el asunto de los derechos, sino se pueden las dos cosas. Y creo que esta ley, que fue la primera que votamos, que el que va a ser director del IMSS, Germán Martínez, que era senador en este momento, junto con la Comisión de Igualdad de Género, con la senadora Malú Micher, los dos hicieron esto y fueron, por supuesto, apoyados por todo el Senado. Eso me parece muy bueno. Y eso marcó, ¿no? Y ahí hemos venido hasta ahora, pues, votar la gran
reforma laboral, más de 500 artículos de la Ley Federal del Trabajo fueron modificados para garantizar libertad sindical, contratación colectiva y un nuevo modelo de justicia laboral, porque el modelo que tenemos pues realmente lo que hizo fue tener 160,000 contratos de protección. Los trabajadores no sabían, reciben un descuento ahí en su cheque, pero pues no saben ni qué sindicato es, ni qué contrato tienen, muy difícil. Y bueno, pues eso finalmente pues generó una desmovilización, ¿no?, de los trabajadores. La última huelga por aumento salarial fue en el 82, tuvieron 23, una huelga, se llamó a una huelga general, en aquel tiempo un dirigente, pues que los jóvenes ya no lo conozcan, ¿no?, Fidel Velázquez, que estuvo ahí en la CTM y en el Congreso del Trabajo, llamó a una huelga general y se ganó 22% de aumento, a partir de 23% de aumento. A partir de ahí pues ya no ha habido una satanización del conflicto y de la huelga, pues que trajo consigo bajísimos salarios, pobreza laboral, cero crecimiento económico, 2%, sí, claro. Y también ningún aumento en la productividad. Pero en este caso hay condiciones, se está legislando, pero es aplaudible, sí, pero mi reflexión escuchándote es ¿cuál es el reto? ¿Cuál es la complejidad? Esto es mucho más complicado. Es una cultura laboral, una clase obrera que ha sido de alguna forma víctima de mil circunstancias, luego con respeto, pero evidentemente ellos no han tenido las posibilidades por lo que sea, pero todo esto en función de que hay sindicalismo, hay una clase empresarial también que no tiene la menor preocupación, me parece, por el bienestar del trabajador, y el trabajador, no sé si lo ha aceptado, no sé, no ha quedado más remedio. ¿Cómo hacer para que esto en efecto cambie y que el trabajador, más que estar luchando por tal vez en condiciones totalmente adversas, un mejor líder sindical, un empresario más justo, una legislación más equitativa, pueda suceder? No veo. Digo, exacto, o sea, lo que hace esta reforma laboral es dar los derechos para la autoorganización, tanto la autoorganización de los trabajadores como para la negociación con el patrón, los patrones. 20 trabajadores pueden hacer su sindicato de una sola empresa, o que pueden trabajar en 3 empresas por lo menos, pero también pueden ser 10 empresas. Es decir, con todos estos nuevos modelos de empleo donde estás trabajando, ¿no? Trabajas aquí para uno y bueno, pues te da un trabajo, lo terminas, aunque sigues relacionado de alguna manera con esa empresa. Digamos, son nuevas formas, nuevos modelos de empleo. La OIT está cumpliendo 100 años este año, 100 años de que se formó. Y a mí me parece como muy importante, la OIT se forma después de la Primera Guerra Mundial como un tema de alcanzar la paz a través de la justicia. Y entonces, bueno, qué mayor justicia que la clase trabajadora goce de los derechos, digamos, mínimos por lo menos, para que no tengas una desigualdad tan grande y que el trabajo sea una forma de movilidad social, ¿no? En este momento en México, naces pobre, te mueres pobre, naces rico, te mueres rico. No hay manera de moverse, ¿no? Y el trabajo tendría que hacer, si yo me capacito, si me formo, entro al mundo laboral, me debería de mover, digamos, en mi escala de cómo yo nací. Y si no trabajas, pues también te mueves en la escala hacia abajo, no necesariamente, digamos, esto que decía, ¿no? O sea, los pobres se mueren pobres, los ricos se mueren ricos. Tenemos que solucionar que el trabajo sea un espacio de movilidad social, ¿no? Y sea un trabajo, digamos, de reconocimiento y de dignidad. Entonces, la OIT cumple 100 años. Y nos está poniendo en la mesa los retos, ¿no? Tenemos que acelerar un proceso, vienen cambios muy profundos en el mundo del trabajo, vamos a perder millones de empleos en el mundo, aquí en México los estamos perdiendo también a través de por la revolución tecnológica a la cual no nos podemos oponer, pero también se van a generar millones de empleos, sobre todo en 3 economías: la economía rural, la economía para el desarrollo sostenible, o sea, todo lo que es el medio ambiente, digamos, la protección del medio ambiente, y la economía del cuidado, que eso no se puede automatizar, ¿no? La del cuidado es
estamos teniendo un cambio epidemiológico muy fuerte, enfermedades crónico-degenerativas, claro. La gente necesita cuidados, por cierto. Bueno, termino la idea. Cuidados, los niños y niñas, ¿no? Los personas con discapacidad, todo el tema de cuidados que ya no está en manos de las mujeres. O sea, las mujeres ya no estamos haciendo eso porque no podemos hacerlo solas. Es una tarea de Estado, ¿no? Y el Estado tiene que resolver y se van a generar millones de empleos en la economía del cuidado, por el cuidado, digamos, de niños, personas con discapacidad, adultos mayores dependientes. Sí, claro. Pero lo que necesitamos es que ese trabajo no sea precario, ¿no? Que esas economías, si son trabajos precarios, la desigualdad va a crecer mucho más a la que estamos viviendo en este momento. Y eso implica generar, digamos, nuevos modelos de seguridad social, del sistema de pensiones. Hay como muchas cosas que tienen que ver con el trabajo, que si no las resolvemos, no se pueden resolver con transferencias solamente, no se pueden responder. La política social no puede sustituir a la política económica basada en el trabajo decente, digno, decente, que es el trabajo con derechos. No puede, no alcanza el dinero para poder sostener. O sea, la gente tiene que salir, tiene que tener su ingreso, tiene que tener su trabajo y, por supuesto, la política social ayuda a los más vulnerables, a los que ya no pudieron, a los que el tiempo se les pasó, ¿no? Pero no a esta fuerza de trabajo que además en México es una fuerza de trabajo joven, ¿no? Que sí está preparada, que necesitamos prepararla más para enfrentar estos nuevos modelos, estos nuevos tipos de empleo. Entonces, los retos en el empleo son muy grandes. Acabamos de votar en el Senado algo que una ley que trajo la sociedad civil, que es que los padres y madres que tengan hijos con cáncer en una etapa terminal puedan gozar de hasta 30 días, digamos un mes, de permiso con goce de sueldo pagada por la Seguridad Social, ¿no? Y eso también va a implicar, digamos, a la clase, al sector privado, de decir, a lo mejor se necesita un día, se necesita dos, a ti te puede costar poder dar ese día de permiso pagado por ti. Cuando ya sea más tiempo, lo paga la Seguridad Social. ¿Comprendo? Pero ¿me entiendes? No, sí, el fondo es importante. Ya no salimos del tema de, pues, que lo cuide su mamá, ¿no? Sí, claro. Que se salga del trabajo y que lo cuide. No, o sea, ya asumimos que es una responsabilidad de Estado el cuidado de esos niños y niñas en etapa terminal de cáncer, ¿no? Pues y así va a pasar con muchas cosas. Entonces me parece que sí, que esa es una de las agendas, digamos, importantes, pendientes, por eso, porque traemos 30 años que no funcionó lo que hicimos. Entonces necesitamos una política económica basada en mejores salarios y en derechos laborales. Claro, evidentemente es un tiempo distinto, un reto, como bien dices, pero hay condiciones inéditas que me parece pueden prever un futuro mucho mejor para el país. En este caso, por ejemplo, el trabajo se asocia siempre, el concepto trabajo, que lo destacas tú mucho, se asocia con el pesar para la gente menos favorecida. Sin embargo, el trabajo es un derecho humano para cualquier gente. O sea, como que hay una confusión o no hay una claridad de la diferenciación en lo que es un obrero, lo que es el trabajo, que no tiene que ser exactamente para un obrero. El trabajo es para cualquiera de nosotros, en cualquier circunstancia. Y esto es importante, que empecemos a comprender que el trabajo dignifica, nos hace ser mejores personas, nos obliga a prepararnos más. Esto es un tema cultural de mucho fondo. Exacto. ¿Cómo? Fíjate que hoy que estamos haciendo esta entrevista, es el Día del Albañil. Sí, me decías. Es el Día del Albañil. Entonces, ahí tenemos un problema muy grande. La subcontratación es muy fuerte, ¿no? Las condiciones de trabajo de los trabajadores, hombres y mujeres, pero bueno, siguen siendo 98% hombres. Las condiciones de trabajo son condiciones muy indignas, ¿no? O sea, cómo viven, cómo duermen en una obra, todo lo que esto significa. Entonces, otra de las cosas que hicimos en el Senado de la República y en la Cámara de Diputados es votar que las trabajadoras del hogar, las trabajadoras domésticas, que las conocemos, sí, digamos, que realizan trabajo remunerado en los hogares, tengan derechos, todos los derechos. Hasta ahorita estaban negados los derechos a la seguridad social, ¿no? Entonces, digamos, todos estos sectores tenemos que encontrar la forma de que alcancen seguridad social. Por ejemplo, incluso hasta los albañiles, pero muchos otros periodistas, por ejemplo, muchos que viven, digamos, más bien de un salario como honorario, sino necesariamente con derecho a la seguridad social, ¿no?
que puedan registrarse como trabajadores independientes, que tengan su Afore, es decir, que tengan su cuenta de ahorro para el retiro, pero que haya un incentivo. Si a mí me dices, oye, pues regístrate, ten tu Afore y ahorra para cuando te retires, pues digo, bueno, pues yo puedo ahorrar donde yo quiera, o no ahorrar en mi colchón, ir a un banco, yo porque voy a tener exactamente, ¿no? Entonces, pero ¿qué tal si el gobierno, si acordamos que hay un par y paso? Tú pones un peso, yo pongo un peso. Ah, claro. Entonces es distinto. Sí, o sea, ya no le exijo al periódico que los contrate con toda la seguridad y demás, porque, ¿no? O a la empresa inmobiliaria, porque finalmente, pues los plomeros los necesita una semana y ya, ¿no? No pueden ser trabajadores permanentes, porque a lo mejor no tiene otra obra. Pero sí, si hay un incentivo para que todos nos registremos en la Seguridad Social, porque hay una aportación por parte de los recursos, digamos, fiscales del Estado, bueno, pues entonces puedo hacerlo. Entonces, eso nos va, o sea, si realmente queremos un país más justo, un país más igual, necesitamos entrarle a este tipo de cuestiones. Ya en este momento está la pensión universal, ¿no? Los 1,250 pesos a partir de los 68 años para el más rico y para el más pobre. Sí, es cierto. ¿No? O sea, ya todos tenemos esa pensión. Es un piso, digamos, básico para que una persona adulta mayor que no tiene ninguna pensión, pues por lo menos quizás de hambre, digamos, en ese mes no tenga este tipo de carencia, pero nada más, o sea, no tienes ninguna otra cuestión. Pero bueno, ya tenemos ese piso básico. Si además tenemos la posibilidad de estas pensiones, ¿no? Pues, o si te inhabilitan por enfermedad o por accidente, ¿no? ¿Qué va a pasar, claro, ¿no? Un trabajador de honorarios, pues te le pasa un accidente y pues adiós, a ver cómo te mantienes, ¿no? Porque la empresa va a decir, bueno, pues cómo, no, es que no, el tema no es que la empresa te vaya si ya quedas inhabilitado por un accidente o una enfermedad, te vaya a sostener para toda la vida. Pequeñas y medianas empresas, imposible, casi ninguna. Pero la Seguridad Social sí tiene eso. Si yo aporto a la seguridad, sí tiene la obligación. Entonces, por eso te decía que yo creo que en términos de lograr, ¿no? una mayor igualdad en el país, que su principal problema somos que la 14ª economía del mundo más o menos, o sea, tenemos dinero, ¿no? Sí hay dinero, está muy concentrado, pero somos el tercer país más desigual, ¿no? Horrible. América Latina es la más desigual del mundo y nosotros somos el tercero de América Latina. Entonces tenemos dinero, pero somos muy desiguales. Esto tiene que ver no solo con un tema de ingresos, o sea, de una mala distribución de la riqueza, sino también un tema de derechos, ¿no? Entonces aquí necesitamos que paguen impuestos, que no haya evasión, ¿no? ¿Qué tal? Para poder que el Estado tenga políticas públicas, por ejemplo, como ese par y paso, ¿no? Yo pongo un peso, el Estado pone un peso para tener realmente un fondo para el retiro o para cuando quedes inhabilitado por enfermedad o accidente, digamos, de esa manera. Entonces, sí, me parece que los retos para pegarle a la desigualdad, para que realmente vayamos, es jalar a todos estos trabajadores un poco más hacia arriba en términos de acceso a sus derechos, y entonces podemos cerrar esta brecha que, como yo decía, puede ser la mejor intención de un gobierno, el tema de una política social robusta de transferencias de dinero, pero finalmente no son, en primer lugar, sostenibles, digamos, porque es, pues, o sea, en términos del financiamiento, ¿no? Porque olvidas, o sea, dejas fuera, digamos, otras necesidades de inversión del presupuesto público, como puede ser la salud, puede ser la educación, o sea, necesitamos ahí muchísimas cosas. Entonces, dale salud a la gente, dale educación a la gente, vamos a generar trabajo decente. No necesitas transferencias. Claro. Solo para aquellos muy vulnerables, como yo decía, hay algunos que sí la necesitan, ¿no? Sí, claro. Entonces, me parece que ese tiene que ser como un poco, ¿no? El debate, y bueno, está haciendo, ¿no? Yo creo que está haciendo el debate de cómo le vamos a hacer para construir una nueva realidad que nos saque de esta desigualdad, que nos produce inseguridad, que nos produce falta de cohesión social, que nos produce una descomposición de la comunidad. No, definitivamente, y qué interesante fue tener este espacio, esta oportunidad de escucharte. Muchas gracias. Evidentemente nos queda claro como conclusión inicial, me parece, para
seguir platicando mucho tiempo más. La perspectiva de que sin un trabajo digno, sin el derecho al trabajo, no podemos pensar en una sociedad justa, equitativa, un México distinto. Vamos a estar muy pendientes de tu trabajo legislativo. Hay más temas, tienes más comisiones, lo sabemos. Sí. Seguramente estaremos muy pendientes y buscaremos otro espacio más. Pero por lo pronto, de verdad, un placer escucharte. Muchas gracias por la invitación y la entrevista. Al contrario.